están? Buenas tardes, una edición más de Sin Vueltas aquí a través de Unicanal. Abrimos oficialmente las puertas del fin de semana, pero tenemos una sorpresa fabulosa para todos. El domingo vamos a estar en la Expo de Mariano Roque Alonso con una transmisión especial de Unicanal de 17 a 19 horas. Es el horario que está fijado. Va a ser un placer tremendo poder vernos cara a cara una vez más ahí en la Expo de Mariano Roque Alonso. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Todo muy bien? ¿Qué tal, Toto? ¿Qué tal? Bien. Todo muy bien. Mirando. Bueno, hoy el elegido es Felipe, sí, así que vos podés estar tranquilo. Entonces ya estás mirando, aplaudiendo. Qué alegría ver a Toto otra vez. Sí, ahí. vamos a verlo. Claro que sí. Espectacular, uno de los mejores días de la semana. Sí, viernes, el domingo en realidad para estar con la familia y nuestra familia es la audiencia es. de Unicanal, por supuesto. Así que, Pedro, hoy tranquilo, Felipe va a ser el direccionado. ¿Eso es antibala también? No. Ah, porque los empresarios están estilando No me utilizar hace falta. mucho. Estoy con la gente, camino. Del lado del Sí. pueblo siempre, Pedro, ¿verdad? Así Muy es. lindo quedó tu blindado, pero te tengo que decir, muy buen trabajo, ya lo vamos a recomendar para la audiencia también. ¿Cómo estás, Mariana? Bien, Toto, ¿vos preparado para tu despedida de la Expo? Sí, estamos Vas a tener el que ruedo esperar central un probablemente año. va a ser nuestra escenografía principal. Ah, qué bueno. Y después tenemos que esperar un año para volver. Después tenés que pedir ya que nombren, que Una tengan calle, algo. una Vamos a calle, buscar, alguno de los sí. Ni el pabellones. aguinaldo está tan esperado, te digo, ¿eh? Me imagino. Como la Expo del año que viene. Felipe, ¿cómo estás? Toto González. ¿Cómo ¿Todo va? bien? ¿Todo muy bien? Feliz. ¿Qué dice el León? Llegó Ortigosa. ¿Sí? Ah, sí. Sí, Feliz. señor. Feliz. Mandó saludos, León. ¿Por qué? El de Narnia, digo, porque hoy estuviste. Digo, casi. No me no- Si te pudieras ir no me a comprendes. Formosa, te ibas y te casabas con Ortigosa hoy porque estabas, te pero digo, de fino, sin dudar. una de las mejores contrataciones, Sí. al menos para los hinchas de Olimpia, ¿verdad? Genial, Obvio. genial. Un Ya era habilidoso hora. puro. Tenemos toda una generación que vino a una fuerte inversión Sí. de todos los equipos, digo, una muy fuerte inversión. Hay salarios que realmente uno dice que son extraordinarios para nuestro fútbol. Igual y después habría que ver después, perdón, el tema impositivo también, ¿verdad? claro, y después está la pregunta ahí, tanta inversión, tanta plata en el fútbol, ¿y el impuesto dónde, verdad? ¿Y el Es impuesto un tema que lo dónde? tendríamos que- ¿Y las ambulancias Claro. dónde? Claro, ¿y las ambulancias dónde? Además, uno incomoda. Hay salarios de $100.000, de $60.000, de Así es. $50.000. Después los pibes no tienen ambulancia, no tienen médico. Claro. Pero como la APF no acepta generalmente nuestra invitación, hasta ahora no vamos a tener respuesta, Vamos a gestionar seguramente. nuevamente la invitación, vamos a tratar de hablar sobre todo de lo importante del impuesto, cuánto se retribuye, ¿verdad? O sea, Claro. ¿cuánto mueve este negocio del fútbol en el país? Las condiciones de los acuerdos deberíamos saber. También. ¿Y por qué hay directivos que dicen, señores, olvídense lo que me deben? Como si nada, ¿verdad? Y vos decís, ¿qué? ¿Cómo? Millones de dólares. Bueno, ya que estamos en temas impositivos, ¿verdad? Y que lo vamos a tratar también, también hoy. Mariana, hoy vamos a tocar un tema que para mucha gente cuando se habló de impuesto a renta personal, qué lejano. Mm. Hasta que se fue acercando el momento y fue No me llegando. va a tocar nunca. ¿Verdad? No me va a tocar nunca, no me va a tocar nunca. Fue bajando la escala y hoy prácticamente muchas, Sí. tres No veces o alcanza. 4 veces más de las personas que inicialmente estaban en el régimen impositivo del impuesto a la renta personal. Hoy se va a tomar una medida y uno decía, no, falta mucho, y aparentemente en septiembre va a regir una nueva medida. Así es, la polémica resolución 119 justamente del año 2017 de la Secretaría de Tributación, que lo que establece es básicamente la retención sobre el salario de aquellos que son contribuyentes del impuesto a la renta personal, el famoso IRP. Y lo que sucede, como vos decías, a partir de septiembre es que entra a regir, es decir, a partir de ese día ya, en este caso, el empleador va a poder retener ese porcentaje del salario de quienes son contribuyentes según el rango justamente de este impuesto. Pero va a tener que retener. Va a tener que no, retener, tal cual. Claro, no puede. Tal cual. Deberá. Claro, no va a ser Claro, una por ley, opción. así mismo. Claro. Es decir, ellos ya están facultados, digamos, justamente por la resolución. Y generó, nosotros ya hablamos de eso en una primera etapa, hay que decirlo, pero el debate continúa porque en este momento se da la particularidad de que los gremios, básicamente los principales, FEPRINCO, UGP, el gremio de contadores, y sindicatos, están unidos, podríamos decir, y piden ya, por un lado piden la anulación de esa resolución, dicen que va en contra de la ley del Código del Trabajador, por ejemplo, que debería tener prevalencia, argumentan, bueno, algunas otras cuestiones legislativas, pero hay algunos de ellos, como el Colegio de Contadores, que va a estar también, que en un ratito nos van a dar los detalles, ellos directamente piden la derogación total, es decir, no modificación, no algunos ajustes, sino que esto directamente no entra a regir y tienen cuestionamientos de rango constitucional también. Entonces, queremos saber qué va a pasar, falta muy poco, básicamente menos de un mes para que esto esté vigente y cuál sería la postura también desde tributación. Nos acompaña ya Horacio Peroni en la mesa, por supuesto, doctor. ¿Cómo está? Gracias por acompañarnos. Un gusto, Toto. Muchas gracias por la invitación. A ver, para poder entender un poco sobre esta situación en particular,
además del descuento que cada trabajador de alguna forma va a tener, sea IPS o alguna cuestión que tenga que ver laboralmente, también se le va a estar descontando por este decreto que nos contaba Mariana, parte de lo que es el impuesto a la renta personal. Efectivamente, a través del decreto ya 6.560 y luego con la reglamentación a través de la resolución 119 del 2017, se establece que se van a retener salarios o toda remuneración que sea habitual o periódica a aquellas personas que perciban esa remuneración, sean personas dependientes, regidas por el Código de Trabajo, o independientes, las cuales facturan. El porcentaje varía. Para aquellas personas dependientes se le va a retener el 0.5% de la remuneración que perciban, y para la persona independiente el 1% sobre los honorarios, o sea, sobre el total que facturen. También hay un porcentaje, o sea, se estableció el 2% sobre las utilidades que se distribuyan. Ok, esto es obligatorio para las empresas, digamos, es una norma que no es... ¿estás de acuerdo a que te anticipemos esto? Esto se tiene que hacer. No es facultativo, esta es una obligación. La obligación, la Administración Tributaria designó agentes de retención, que son básicamente todas las personas, porque incluye entidades públicas y privadas. Por entidades podemos interpretar inclusive de la persona todo aquel física. Que le paga, ¿verdad? Todo aquel que le paga. Todo aquel que le paga. Y es una obligación. No existe la posibilidad de no retener, excepto para aquellas unipersonales que son pequeños contribuyentes. ¿Jurídicamente hay algún choque con alguna ley laboral que hable de que me cobren anticipadamente un impuesto? Porque esto, digamos, es al año, ¿verdad? El impuesto de alguna forma se paga y se deduce al año, ¿verdad? Es así. El artículo 240 del Código Laboral establece que el empleador no puede deducir o retener ni un importe. La Administración Tributaria en lo laboral. Claro. Entonces, esto sería para las personas dependientes. Esa limitación no existe para la persona independiente que facturan. Porque es una cuestión comercial, digamos. Porque es una cuestión comercial, no porque una cuestión comercial, sino que porque las personas independientes no cuentan con un código del trabajo que por su naturaleza le proteja al trabajador. Pero la resolución habla de los dos. La resolución habla de los dos. Claro, La resolución habla de los dos. Es decir, se le va a retener tanto al dependiente como al independiente. Ahí es donde colisiona con el código. Claro, el código sí protege, digamos, entre comillas, o protege directamente a alguien que es empleado dependiente. Al que es el que es un empleado independiente no tiene esa protección porque no está amparado bajo el Código de Trabajo. Claro. Ya en un rato vamos a seguir profundizando sobre eso y si es que hay alguna excusa, ¿verdad? Porque si va, digamos, contra algún artículo del Código de Trabajo, ya es una excusa más que una cuestión formal y legal, ¿verdad? Si hay una vuelta que encontrarle a todo esto, ya lo vamos a hablar. Está la señora Alba Talavera también con nosotros. Sí. ¿Cómo está, licenciada? Gracias. Muy bien. No, vos tenés tu micrófono. Sí. Bueno. A vos te pusimos porque ya te conocemos. Ya soy de la casa, ¿verdad? Bueno, sí. Muy buenas tardes, gracias por la oportunidad que nos dan, ¿verdad? En realidad, no es tan así como, voy a disentir un poquitito acá con el compañero, ¿verdad? Porque hay un artículo, el artículo 181 de la Constitución Nacional, que señala claramente de que ningún impuesto tendrá el carácter de confiscatorio. Es decir, yo no puedo, la ley se cumple, ¿verdad? No se discute. Es legal desde el punto de vista, ¿por qué? Porque en la legislación está la facultad de retener, ¿verdad? Pero la Constitución Nacional, que está por encima de la ley, dice perfectamente bien de que ningún impuesto tiene que tener carácter de confiscatorio, cosa que a lo mejor algunos no están de acuerdo, pero la mayoría de los juristas sí. Eso es por un lado. Por otro lado, estábamos hablando acá fuera de cámara con el señor Víctor de que realmente esto sucede, ¿por qué? Porque no le llaman a la gente afectada, a la gente que está en el campo de batalla, a nosotros que ejercemos la profesión, ¿verdad? Nosotros habíamos acordado con la gente de la subsecretaría de que iba a haber un periodo de prueba, ¿verdad? En el cual se iba a ver aquellos que contribuían más, los que pagaban más impuestos a la renta personal, se iba a comenzar a practicar las retenciones de forma gradual a estas personas físicas y que después, conforme al resultado, se iba a aplicar, pero a nosotros realmente nos llamó la atención que de repente ahora sale, ¿verdad? Y que para ya se va, claro, y que ya se va a comenzar a aplicar a partir del 1 de septiembre. Ahora, explícame un poco una situación para ir al ejemplo práctico. Sí. Supongamos 5 millones de guaraníes, yo pago el IRP y qué sé yo, era 5 por mes. Llega mi extracto, dice IPS, no sé qué historia, y ahí ya me van a retener en el extracto, me tendrían que retener, digamos, el 0,5, ¿verdad? Ese es el monto. Sí. Supongamos que llegue el año, sí, que yo haga el cierre de mi ejercicio, sí, hacemos el balance todos juntos y decimos, bueno, señor Toto González, a usted le toca pagar 0. A usted le toca pagar 0 porque tuviste los gastos, son deducibles todos, qué sé yo. Vos tuviste que pagar 0. Supongamos que la ecuación te sale 0. ¿Cómo hago yo
para recuperar ese dinero, me sacaron un dinero que yo no tenía que haber pagado. Sí, sí. ¿Cómo es ese ejercicio contable, digamos? Lastimosamente, esto comienza a aplicarse el 1 de septiembre y tenés 4 meses, ¿verdad? En estos 4 meses vos no podés hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque va a terminar el 31 de diciembre. ¿Cuándo vas a presentar tu formulario? ¿Cuándo vas a presentar y pagar tu impuesto? En marzo, perfectamente bien, ¿verdad? Entonces, en marzo recién yo me doy cuenta, supuestamente según ellos, ¿verdad? O sea que ahí recién yo digo, si tengo pérdida, ¿verdad? O de repente, si mi retención le supera el pago de mi impuesto, puedo pedir una constancia de no retención de impuestos hasta el 31 de octubre del 2018. Pero imagínate que vos ahí recién, ¿y de qué te sirve esa constancia? No, o sea, ¿yo me voy y efectivizo mi constancia o...? No, ¿qué? No, La no constancia te es una dura. constancia que vos te vas a tus diferentes empleadores y le decís, no me podés más retener, no me podés más retener, porque acá tengo una constancia que dice de que ya no me podés retener. ¿Por qué? Y porque mi retención le superó a mi impuesto o porque tuve una pérdida. Entonces, ¿qué es lo que nosotros desde el colegio estamos pregonando? Lo que nosotros decimos que nos dé la posibilidad de un artilugio tributario que se denomina compensación, que está dentro del artículo 163 de la propia ley. ¿Qué es la compensación? Que me dé la posibilidad de que, porque casi todos somos contribuyentes de IVA, ¿verdad? Los que estamos en IRP, todos somos contribuyentes de IVA. Entonces, que me dé esa posibilidad de que me deje a libre disponibilidad dentro de mi estado de cuenta para que yo pueda disponer libremente de eso y pueda pagar otros impuestos, Como un crédito, digamos, como pero... un crédito, ¿verdad? Inclusive yo escuché que la viceministra estaba diciendo que inclusive se podía vender eso, se podía transferir. Es decir, vos podés transferir informáticamente a la gente que también puede utilizar para el pago de otros impuestos, previo descuento de algunas comisiones. Porque hoy, si no tengo mal entendido, el crédito fiscal no sirve para pagar multa, por ejemplo. No, para pagar... Entonces, exactamente. esto podría servir para en algún... Porque Claro. una cosa es, yo llego a pérdida, qué sé yo, superó mi retención a lo que yo tenía que pagar, voy y dice, bueno, no me retengas más. Pero ¿qué ocurre si es que después se revierte mi situación económica Sí. y si llego, si estamos todos y vuelvo, digo, reténganme? O sea, hay que ir y venir varias veces, pero ya lo vamos a hablar, Alba. en un- Esta constancia en un te ratito. sirve siempre hasta el 31 de diciembre. Hasta el 31. Sí. Víctor y Fran, ¿cómo están? Gracias por acompañarnos. Buenas tardes, muchas gracias por la invitación y realmente un tema apasionante nuevamente, así como dijo la licenciada Alba Talavera, nos encontramos nuevamente ante un problema de que el Ejecutivo impulsa leyes sin consultar con los sectores afectados. Uno de los grandes problemas que estamos teniendo en nuestro sistema legal, impositivo y que viene necesariamente a tener sus vueltas posterior a la formulación de las leyes. En este caso, la Dirección de Tributación quitó una resolución a partir de septiembre y así como ustedes dijeron, la gente dejó pasar y llegó el momento. Y no solo llegó el momento para aquellos que ganan 10 millones, porque esto es Claro, esto va a ir progresivo. bajando. Progresivo, para el 2020 todos vamos a estar metidos dentro de, todos los que ganamos menos, todos vamos a estar metidos dentro del esquema. El problema es que una norma administrativa no puede superar a una ley, para empezar. Aparte de eso está lo que vos mismo planteaste, ¿verdad? La fórmula de cómo devolver cuando un contribuyente demuestra de que efectivamente pudo presentar todos sus documentos de sus gastos y de sus contribuciones tributarias y que efectivamente no le correspondía el descuento. El empresario se ve obligado, compelido por esta ley, a descontar, sin embargo puede verse metido en problemas a futuro y lamentablemente vemos que esta ley nuevamente va a encontrar problemas legales porque va a ser discutida en el ámbito jurisdiccional porque viene a chocar con el Código Laboral, como ustedes lo plantearon desde el principio. El Código Laboral habla claramente de cuáles son taxativamente los artículos por los cuales puede ser descontado del salario y el inciso E del cual quiere aferrarse tributación no corresponde porque eso se refiere al órgano jurisdiccional, a aquellas sentencias de jueces que determinan un descuento del salario del trabajador, por ejemplo, prestaciones familiares. Ah. Pero la cuestión impositiva no tiene nada que ver con eso y nuevamente quieren aferrarse así un poco de costado por una Para encontrarle norma. una salida, digamos. Exactamente, y evidentemente esto va a tener, va a ser cuestionada en el ámbito jurisdiccional y la justicia va a tener que derogar y postergar nuevamente el tratamiento de este tema. Por eso es que decimos desde el principio, las normas tienen que ser discutidas con los sectores afectados y va a ser mucho más fácil de llevar adelante. El impuesto a la renta personal es
es un impuesto del cual todos estamos de acuerdo. Sí. Estamos en contra del IVA porque es un impuesto regresivo. No puede ser que yo, trabajador, esté aportando lo mismo que Antonio J. Bierzi, por ejemplo, ¿verdad? O por citar a un empresario importante del país, ¿verdad? No puede ser que él esté pagando lo mismo que yo. Es injusto, no corresponde. Por eso está el impuesto a la renta personal. Pero tenemos que actuar adecuadamente y discutir con la gente, con los profesionales del sector y con todos los ámbitos, el propio Ministerio de Trabajo, ¿verdad? Para demostrar de que las diferentes instituciones del gobierno no se ponen de acuerdo, no discuten entre sí, entonces sale el Ministerio de Trabajo y cuestiona, duda de la legalidad de esta norma. Entonces, evidentemente, nosotros creemos que va a ser rechazada otra vez en el ámbito jurisdiccional y se va a tener que postergarse lamentablemente. Vamos a ampliar y vamos a profundizar. Pedro ya toma la primera pregunta, Mariana la tercera, porque Felipe levantó un poco antes la mano. Quiero agradecer a Lomo por la compañía en una edición más de Sin Vueltas, por supuesto, así como lo hacemos desde hace mucho tiempo. Vamos a una pausa breve, por supuesto, y después vamos a imputar el primer tópico acá al querido Pedro Guyari. ¿Estás bien, Pedro? Estoy perfecto. ¿Estás contenido? Sí, señor. Bueno, pausa y ya volvemos. Bueno, volvemos y tenemos un consejo de mucha magia, querida Mariana. Así mismo, para toda la familia, porque se llega el Cirque du Soleil, tan esperado realmente, y cada vez falta menos. Cirque du Soleil en Paraguay con su gran show Amaluna. Por supuesto, no pueden quedar fuera de esta experiencia. Desde el 26 de julio, bajo la gran carpa azul y amarilla en el puerto de Asunción. Y por su éxito absoluto, 5 nuevas funciones. Las entradas están a la venta en Red UTS, Cirque du Soleil en Paraguay. Vos tenés que estar ahí. Este es un evento auspiciado por la RPC y Unicanal. Vamos a estar en la enorme carpa. 25.000 entradas vendieron. Ya. Pero ustedes llegaron a ver algo de la carpa, Sí, tremendo. una cosa tremenda. Brutal, Yo dice que nunca vi algo así, ¿eh? No. Yo digo, nunca vi el nivel de montaje de ese espectáculo. Transformaron una porción del puerto de una forma extraordinaria. Bueno, querido Pedro, Sí, por favor. Víctor, Esto por orden de la cantidad de impuestos que paga cada uno. Primero Pedro, después Felipe, después María. Ese es Él es el que Felipe, paga entonces. más impuestos. Sí, y Muy yo me bien. quedo sin preguntas. Sí. Ya sabes. No, Víctor, Sí. la consulta es, bueno, hablando con abogados laboralistas, todos Sí. tienen el mismo, la misma objeción con respecto a esta resolución de la Secretaría de Tributación. Ahora, uno se pregunta cuál es el recurso que se tiene. Por un lado, individualmente dice, bueno, están los recursos de inconstitucionalidad. Ahora, el tema es, se viene una avalancha de recursos, es lo que uno piensa, o las centrales sindicales que piensan hacer en ese sentido. Vos ya estuviste un poco adelantando el tema. ¿Van a apelar también a esta situación? Claro, conjuntamente inclusive nosotros estamos trabajando en un órgano que se llama Consejo Tripartito con Sí. los empresarios y de hecho hoy quitamos un comunicado conjunto sobre este tema. Sí. Y evidentemente las empresas, ante la posibilidad de tener inconvenientes con sus propios trabajadores, también van a cuestionar y nosotros también. Lo que pasa es que si nosotros hacemos como centrales, la inconstitucionalidad tiene el efecto erga omnes. No, Sola- acá no tenemos erga omnes. Ese es el tema. Sí. pues. No tenemos. Sí, solamente me sirve a la Ah, central, sí. no a la persona No a la persona. individual. Ah, sí, Por eso. Cada uno lo tiene que hacer en todo. Cada forma uno lo individual. tiene que Por eso hacer. te decía esa avalancha que... Exacto, entonces las empresas directamente van a presentar y lamentablemente la Corte va a tener que salir en contra de esta resolución porque es violatoria en el orden de prelación No de las dudo. leyes, ¿no? Felipe. Sí, para Alba. Sí. Sé que no es tu área directamente, digamos, a Sí. nivel gremial, pero igual te voy a hacer la pregunta y quiero que me respondas como una líder gremial, ¿verdad? Sí. El momento político para tomar la medida. Es totalmente antipopular. Cosa que yo me estoy candidatando para diputada, pero Bien, no importa ahí. eso. Ah, sí. No, es Se me totalmente. escapó esta toto. Mirá, Sí, sí, sí. que Me como escapó. Felipe. Producción, No, por Felipe, favor. yo te cuento como profesional, te voy a decir que es una medida, desde el punto de vista que me estás preguntando, totalmente antipopular, ¿verdad? Inoportuna por lo menos. Totalmente inoportuna, ¿verdad? Y también hay que tener muy en cuenta, hay que meterse como un chip en la cabeza, es inconstitucional.
¿verdad? Muchos juristas están de acuerdo con ello. Y hay que respetar la pirámide de Kelsen, porque Por el comienza aspecto con... confiscatorio, es verdad. Claro, porque ningún impuesto puede tener carácter confiscatorio. Por un lado, te voy a contar lo que va a suceder en el 2018, ¿verdad? Recién Toto va a presentar en marzo su impuesto. Ahí Toto se va a dar cuenta, ¿verdad? De que tuvo pérdida, ¿verdad? Como consecuencia de que gastó más de lo que tiene o probablemente... Una excepción en su vida, porque él siempre sale ganando. Y va a ser una ascensión de su vida, ¿verdad? Pero Yo probablemente... pensé que era normal. No, pero Hasta ¿sabes que qué? apareció Como se esto. va a casar, va a gastar mucho más, entonces sus gastos van a ser superiores a sus ingresos, ¿verdad? Entonces, Te ¿qué va a necesito suceder? como contador, te aviso. Bueno, entonces, ¿qué sucede en ese caso en particular? De que él en marzo recién se va a dar cuenta de eso, ¿verdad? Claro. Y probablemente acá en el canal, no sé cuánto él gana, porque a partir de 10 millones por cada factura, vamos a suponer que él gana 15 millones, No. entonces sobre los 15 millones sin Por IVA, día, ja, chica. por día, bueno, sin IVA, ahí le van a retener pues el 1%, Ajá. ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Él en marzo recién se va a dar cuenta y durante todo un año se va a utilizar mi plata, porque esa es mi plata, ¿verdad? Que me están dejando de dar, porque esa plata que me están sacando, yo puedo ahorrar también. Por más de que vos me digas, sí, pero es poca cosa. No es poca cosa, ¿verdad? Porque vos pensás un poquitito en los consejeros que trabajan en las binacionales, en los ministros, etcétera, etcétera, ¿verdad? Consultores, etcétera. Entonces, ahí se va agrandando la torta. Entonces, ¿qué sucede? Sucede que mi plata, esa plata que me están confiscando, yo pude haber metido en un banco que me va a generar un interés, ¿verdad? Y me están sacando anticipadamente por un impuesto que recién voy a liquidar y voy a pagar en el 2019, porque el problema se va a meter en el 2018, ¿verdad? Porque ahí recién yo voy a saber si perdí, gané, empaté o si mi retención le superó a mi impuesto. Y ahí tengo tiempo hasta el 31 de octubre de pedir la constancia, ¿verdad? Que simplemente, ¿qué es lo que eso es? Simplemente va a ser que ya no me van a retener porque en donde me voy a tener que sacar mi constancia. No me vas a retener, hasta eso no me llegamos. Dicen que va a haber una devolución a través de canales selectivos, que habla de tres significa eso, Cristiano? canales selectivos. Significa el que se porta bien tiene un riesgo de contribuyente que se llama RC, en donde vos, por ejemplo, siempre pagaste en tiempo, en forma, nunca tuviste problemas y tu riesgo es el 6%. Si tenés un riesgo de contribuyente del 6%, te van a devolver tu plata, no en efectivo, ¿verdad? En crédito, sí. En crédito, ¿verdad? El 90% te van a devolver, entre comillas, en 24 horas. El amarillo te van a devolver, que es un riesgo entre el 6 y 20%, en 24 horas el 80%. Y si tenés un riesgo de más del 20%, por el régimen general. Eso dijeron en los periódicos. No está plasmado en la resolución 119. Para... No existe eso. Mariana. No está en el No sé papel. si existe este cálculo, o por lo menos en alguna de las discusiones se habló, si es que lo sabes, Alba, o si alguno de los dos invitados lo sabe, ¿cuánto es lo que en teoría, porque hoy el IRP ya se está aplicando, digamos, ¿verdad? Sí. Hay gente que ya lo está abonando. ¿Cuánto es lo que espera en realidad percibir de más, en este caso la Secretaría de Tributación? ¿Tienen un rango, un monto? Dicen, bueno, con la aplicación de esto, probablemente el incremento en el primer año va a ser de X millones de dólares. ¿Se hizo ya ese cálculo? Ese cálculo va a ser muy poco lo que por este año. ¿Por qué, Mariana? Porque septiembre, octubre, noviembre y diciembre, 4 meses nomás. Pero probablemente ellos tienen, no conozco el porcentaje, ¿verdad? Pero ellos piensan recaudar. El problema es el siguiente, ¿verdad? Porque hablan por ellos que te van a devolver. Y así como estás diciendo, no está plasmado dentro del papel, como dice Felipe, no sirve, ¿verdad? Entonces, ¿qué sucede? Tiene que estar dentro del presupuesto general de gasto de la nación otra vez para que después te puedan devolver, ¿verdad? Horacio, hay algo que no te está cerrando hace rato. Claro, si me permitís un ratito. Yo creo que el incremento se va a dar no por las retenciones, que están siendo ahora objeto Un poquito más cerca. de las retenciones, están siendo objeto de cuestionamientos por parte de todos. El aumento se va a dar, en ese incremento se va a dar a causa de las modificaciones que sí nosotros, porque, bueno, yo probablemente ya sea abogado del demonio, porque nosotros consideramos que las retenciones son legítimas. Y voy a profundizar en eso, pero en relación a tu pregunta, ese incremento se va a dar en base a modificaciones que nosotros consideramos ilegítimas y por tanto inconstitucionales. Cuando digo nosotros, me incluyo, me refiero al estudio jurídico en una ROTI, en relación a esa renta neta imponible, por ejemplo, que se impuso ilegítimamente para las ventas de acciones o de bienes inmuebles. Eso es 3% que nadie se salva. Uno no puede deducir como antes deducía. Entonces, en relación a eso, van a aumentar. Ahora, la limitación a las deducciones también que existe a partir del ejercicio 2017. En relación a eso, va a aumentar la recaudación del FITO. Y es así, nosotros consideramos que son recaudaciones ilegítimas
confiscatorias, por tanto inconstitucionales. Esas van a ser las diferencias y no tanto las retenciones. Nosotros consideramos que la mayor parte de la diferencia va a radicar en eso y no tanto en las retenciones. ¿Por qué las retenciones para ustedes son legítimas? Y lo que pasa es que, bueno, Para ustedes, digo, en el concurso Claro. general de trabajo que hacen, ¿verdad? nosotros tenemos el artículo 240 de la ley tributaria, en la cual establece que la administración tributaria se encuentra facultada para establecer tener. las retenciones. En la ley, ¿Qué pasa? la Constitución. Ellos lo hacen a través de una resolución, pero basándose en una disposición legal. Por tanto, no tenemos tanto o no existe conflicto cuando hablamos de trabajadores independientes, excepto, bueno, el criterio de que ese impuesto es confiscatorio, el cual nosotros no compartimos, porque se basa en una disposición legal. Puedo entrar a analizar después las características de lo que sería considerado un impuesto o una herramienta confiscatoria, ¿verdad? Porque en este caso no un impuesto, sino una herramienta para anticipar ese impuesto. Nosotros consideramos que en base a ese artículo 240 se pueden realizar esas retenciones, son legítimas, tiene un sustento legal. No quiero entrar y quiero separar de todas las otras disposiciones que se modificaron anteriormente por la 6.560 y también quiero separarme lo que es la política fiscal y lo que se usa o cómo se va a usar Lo que se va a recaudar. lo que se va a recaudar. Porque eso sí debe ser objeto de un análisis totalmente diferente. Ahora, las recaudaciones por ese artículo 240 tienen su sustento legal y por tanto no pueden ser consideradas ilegítimas. Vamos a hacer una breve pausa, después continuamos, pero antes les ofrecemos que puedan participar de Mundos Opuestos, también este nuevo reality de la nueva RPC, que viene para revolucionar la televisión paraguaya. Imagínense ustedes, 16 participantes, bueno, uno menos a esta altura, porque Ñasusi se despidió ya del reality, Pobre encerrados por 5 meses en una casa, divididos por un muro de cristal entre el pasado y el futuro. Una propuesta atractiva para los lunes, miércoles y jueves 21 a 30. Mundos Opuestos, descubrí la nueva RPC. Estuve por la Expo hoy y se va Felipe López. Se va. Este sábado 22 de julio a las 21 horas llega al ruedo central de la Expo el talentoso cantante, compositor y director colombiano Alejandro Palacio Toto. Vamos Qué a estar locura, ahí, ¿eh? sí. Junto con la conducción de Junior Rodríguez, gran amigo, y muchas bandas invitadas. Un concierto nos va a tener cantando y bailando toda la noche. Expo 2017, la Expo de todos. Vamos a hacer un pequeño Sí, corte disfrutar los últimos días. y después volvemos. Creo que preguntaba primero Pedro y ya volvemos, sí. Felipe, estoy tratando de calmar hace 2 horas, me seguía hablando de Ortigosa, me volví loco. ¿Cuántos impuestos va a pagar Ortigosa? No tengo pagar idea. nada. Pero no importa, Sí, eso no es el no, punto de la está- cuestión, Toto. Estaba ¿Eh? Los escuchando... goles ganan, Niga. ¿Me permite, por favor? Sí, por favor. Por favor. Por favor. Bueno, no, Horacio, estaba escuchando tu postura como abogado tributarista, están los abogados laboralistas, tienen puntos de vista pero distintos, y en el medio está el ciudadano que tiene que recurrir a ustedes que son los especialistas. Porque yo me imagino que muchas empresas, llegado el caso, que son clientes de ustedes, les van a consultar. ¿Qué tenemos que hacer? Y vos, ¿cuál es tu visión sobre el tema? Porque también ellos tienen sus asesores, sus abogados laborales. ¿Cuál va a ser la resolución? Porque tiene que haber un punto de vista en común. Bueno, reitero, nosotros consideramos que son legales las retenciones, pero para aquel que considere Ajá. que no es legal, tiene que, así como dijo mi compañero, tiene que plantear una acción de inconstitucionalidad contra el decreto, contra las nuevas disposiciones. Claro, puede ser pero mientras tanto ustedes le recomiendan, bueno, hacer el descuento correspondiente. Mientras tanto la normativa sigue vigente. Claro. De Hasta hecho, tanto no sea aplicable, claro, hasta no tenga sea un declarado- documento que diga que la Corte le dijo Ajá. a él hasta que tanto no se ha Claro, se le declarado la aplica. acción de inconstitucionalidad, y la acción de inconstitucionalidad tiene efecto, así como mencionamos, solamente con relación a las partes. Es Claro. decir, solicito Cada uno. yo, presento yo la acción de inconstitucionalidad, esa sentencia va a tener efecto solamente con relación a mi declaración jurada, Sí. solamente yo no voy a tener que realizar esa La, voy a la tener- acción, personal, es la acción personal. va a ir Es personal. sobre el artículo específicamente o sobre el decreto. Porque si va Para la sobre el resolución. decreto, En realidad, todo no- lo que trae el decreto en sí, no... Claro, sobre el decreto, tiene sobre las disposiciones del decreto, más Porque, de una. perdón, para puede precisar ser en nomás. contra de ambos. Para precisar nomás, porque lo nuevo ahora es una resolución nomás de la CENIC. Ya llega a categoría de decreto, me parece. No, pero tenemos el decreto 6.560 que Esta es introdujo modificaciones Sí, yo sé. a la ley. a la ley, que es lo que nosotros consideramos legítimo. El decreto modifica la ley. Y eso es lo que es Claro. legítimo. Claro, es que Eso es lo que fue legítimo. Ahí ya Y esa comienza resolución por nueva de volver. ahora, Entonces, Pero el decreto De siempre. trajo consigo también artículos originarios del decreto, donde ya se establecía las retenciones y decía que
posteriormente la SED iba a reglamentar esas retenciones. Eso es lo que se hizo a través de la resolución 119. Y acá el reglamento Pero entonces el recurso de inconstitucionalidad también va sobre los otros puntos. Claro. Sí, la O sea que acción, yo, no- nosotros, Podría ir. yo tendría un régimen entre comillas, diferenciado de cómo deducir mis impuestos. Si yo hago si yo tomo la acción de inconstitucionalidad, no me van a poder retener, voy a tener otro tipo de... O sea, voy a tener la anterior. Claro, Voy a tener la anterior. Porque es de todo el decreto. Por eso preguntaba si era de todo el decreto. uno va a tener que tener un tratamiento diferente. O sea, las personas que presentan la acción Ok. de inconstitucionalidad van a tener que tener un tratamiento diferente. Nosotros insistíamos en esa acción de inconstitucionalidad con relación a las modificaciones anteriores. Horacio, y sobre eso mismo, es decir, ¿cuál sería el caso del trabajador dependiente cuando, por lo menos creo que en eso hay coincidencia, ya que en otras cosas no, en que el impuesto o la retención no se debería aplicar por lo que dice el Código Laboral? Es decir, ¿qué pasa con el dependiente? ¿Tiene que recurrir también a la acción de inconstitucionalidad o consideramos que no se le aplica luego? El dependiente va a tener que La ley recurrir a es la para acción de todos. inconstitucionalidad, pero nosotros consideramos que se le aplica también al dependiente. Hay una colisión entre la norma, entre el Código del Trabajador y entre la ley tributaria. Son Claro, porque normas la de igual ley tributaria jerarquía, la porque hay gente incluye. que dice, escuché opiniones de personas que dijeron, "No, una resolución no puede ir en contra del Código del Trabajo". Claro. Pero esa resolución se establece en base a un artículo de la ley tributaria, o sea, son normas de igual jerarquía. Por eso nosotros O sea, consideramos... es la ley tributaria y la ley del trabajo en realidad. Lo que se Exactamente, debe evaluar. exactamente. Por eso nosotros consideramos, y el Código del Trabajo regula, por su propia naturaleza, la relación entre el empleador y el trabajador y protege al trabajador por la condición en la que éste se encuentra. Nosotros consideramos que el empleador acá no va a realizar ese artículo 140 en el cual se intenta proteger al trabajador de la reducción del empleador. No son ejercidas por el empleador propiamente, o sea, van a ser realizadas a través del empleador, pero son consecuencia de una norma legal vigente que le va a exigir al empleador realizar esa retención. Operativizar. Por eso nosotros consideramos de que también es aplicable para los trabajadores dependientes. Estamos conscientes que esta opinión diciente tampoco es popular. es poco popular, es poco, por eso Igual digo, que Sí, está bien, diciendo pero la al tuya diablo, ya, es No. ponerla. Claro. Claro. No, sí, justamente una opinión en el sentido inverso, digamos. A ver, hay una resolución que a mí, empleador, me está obligando, entre comillas, a aplicarle un descuento. Y va para ahora la pregunta. Sí. Yo, empleador, también puedo recurrir. No, yo no tengo por qué hacer esto. Eso no es mi tarea. Mi Claro. tarea, esa tarea es de la SED. Es carga pública. Claro. Pregunto, o sea, ¿podría Sí. yo recurrir en ese sentido? De hecho que el empleador va a cuestionar ¿Pero por ese lado o cuál es el enfoque, digamos? directamente, porque lo que dice el doctor Peroni. ¿verdad? Cierto que hay leyes de igual jerarquía, Ujú. pero para que la ley tributaria, en este caso que es más nueva, hubiese afectado al Código Laboral, Sí, debería derogar. haber derogado Derogar. el artículo, Ese artículo. por el cual se prohíbe el descuento al trabajador. Pero lamentablemente se olvidaron de esa parte. Entonces, al olvidarse, O afortunadamente. está en colisión. Se colisiona. Entonces, automáticamente la Corte Suprema va a dictaminar de que es inconstitucional porque afecta al principio, ¿verdad? Entonces, ese es el problema, que nuevamente se quita una ley, como dijo al principio la licenciada, se va a tener que revertir, retroceder y empezar a discutir. ¿Por qué no generar esa situación al principio A la y previa, encontrar claro. la solución? Eso es malo que nosotros cuestionamos. Estamos de acuerdo de que las retenciones y el impuesto a la renta es un impuesto genuino, pero lamentablemente no se aplica en la forma adecuada, entonces tiene estos problemas. Quiero No, decirle quería un decir poquito. algo. Sí, Sí. A ver, Alba. esto nosotros habíamos presentado acá el Congreso, a la Honorable Cámara de Diputados, a la Comisión Permanente, ya en el mes de febrero, ¿verdad? Sí. De que el impuesto no puede tener carácter confiscatorio. La opinión de quiénes son estos, de los catedráticos de la Universidad Nacional de Asunción, de la Cátedra de Derecho, del Colegio de Abogados y del Colegio de Contadores del Paraguay. Para que se den cuenta nomás de que nosotros ya desde febrero estamos con esto, ¿verdad? O sea que no es ni un capricho. Y acá lo que dice el compañero, en realidad es legal. ¿Por qué es legal? Porque está el artículo 240, habla de agentes de retención en la ley fiscal 2421/04. Pero lastimosamente, por encima de esa ley 2401, ¿verdad? Está la Constitución Nacional, ¿verdad? Por orden de apelación de leyes. Y por eso yo digo, es legal, pero es inconstitucional. Porque el impuesto no puede tener carácter confiscatorio. Y hoy en día hay 50.000 contribuyentes, ¿verdad? De contribuyentes del impuesto a la renta personal,
que son gente, ¿verdad?, cuyos ingresos superan los 9.850.000 y algo. ¿Qué quiere decir? Que prácticamente al 90-95% le va a tocar esto. Pregunto, porque la SED no viene, o nunca al menos está, Claro, ya nunca. intentamos por todos lados No, también no que... quiere venir. No que quiere venga, hablar. directamente no quiere venir. ¿Verdad? Esa es la realidad. Tampoco están obligados, digamos, pero no quieren venir a la esencia del programa, que es sentarse a dialogar A debatir. con los otros actores, ¿verdad? Como lo estamos haciendo ahora. En su principio se decía, o por lo menos todos aplaudimos, y creo que por eso Víctor decía, todos estamos de acuerdo con el IRP, porque estamos hablando de un impuesto que en teoría iba a formalizar todo. Porque cuando a nosotros nos vendieron, de alguna forma decir nos vendieron, era cuando llegue el momento dado, hasta la última chipa que se vende, Sí, va. Claro. sobre la calle Palma te va a dar una factura. Y el espíritu de... Claro. era el- Y la la pregunta era, presión ¿cómo original de la hacemos ley. con la factura y demás? Y no sé cuánto. Y talonarios, ¿Cuánto también. se va a recaudar? No. Ah. Este no es un impuesto para recaudar. Este es un impuesto para formalizar. Para formalizar. sí, ¿Verdad? sí, Ese así era el es discurso. argumento, ¿verdad? sí, total. Y yo me acuerdo perfectamente, la última yuyera, el último El vendedor de chipero, chipa, todos van a tener que iba a tener tener factura. una boleta que iba a ser sencilla y no sé qué historia, ¿verdad? Pregunto, ¿ya se formalizó todo No. como para que se empiece ya a la segunda etapa, que es recaudar? O sea, ya estamos absolutamente formalizados. Recordar realidad- la economía subterránea Estás de tocando- la mitad del PIB. Claro. El decreto 6560, por el que tanto luchamos nosotros, que ustedes saben bien, salió Que dice el que- Día de los perdón, porque- Inocentes. que Salió dice el que el- 28 de diciembre del año pasado. Que siempre el Día de los Inocentes nos sacan eso, ¿verdad? Entonces nosotros no estamos de acuerdo, hasta hoy no estamos de acuerdo. Sino, como dijo Mariana, se puede ir, ¿será que va a ganar si uno presenta la inconstitucionalidad? Muchos dudan, ¿verdad? Por la justicia pronta y barata que tenemos. Entonces la gente, ¿verdad?, le sale a veces mucho más caro, está contratando a un abogado, están en situación litigiosa permanente con la subsecretaría, entonces hace pasar, ¿verdad? Ahora bien, esto no está bien. ¿Por qué? Porque justamente es lo que está tocando Toto. Hoy en día, imagínense que las inversiones solamente se limitan, ¿verdad? Las inversiones como contribuyente en impuesto a la renta personal, compra de bienes raíces, compra de terrenos, refracción, remodelación y educación. Hasta ahí nomás Toto puede invertir. Claro, Y todo todo el resto es un eso que gasto. haces tiene que estar relativa a tu actividad grabada. ¿Entendés? Y si vos, por ejemplo, no tenés, o sea que si tu ingreso, otra vez volviendo, fue inferior a tus egresos, para que vos sigas invirtiendo, tenés que prestar, y el formulario que ahora no, sacaron otra vez, creo que van a sacar de nuevo después, no te permite luego, porque si vos querés seguir invirtiendo, te dice, pero ¿cómo vos Toto, vas a cambiar tu vehículo o vas a comprarte una casa si vos estás con pérdida? Entonces tenés que prestar, tenés que comprar a crédito o con tarjetas de crédito, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Y bueno, y cuando me vaya, entonces, si estoy invirtiendo en otras cosas, no voy a pedir nomás boleta, tranquilamente, Porque, ¿verdad? a ver, ¿cuándo llega al salario mínimo el impuesto? O sea, ¿cuándo llega el IRP hasta el En hasta el ese punto? 2019, 36 salarios mínimos que da algo 2000. así de 2 5 salarios. millones más o menos. O sea, ni llegamos al último punto y ya estamos... Claro, claro. En este punto yo quiero aclarar igual que las retenciones se van a hacer en base a los 10 salarios mínimos para las personas dependientes, para los independientes y de cualquier monto siempre que sea fijo y periódico. No. Pero las retenciones a los independientes se dan hoy también. En La- algunas transacciones, digamos, la- algunos Ah, trabajos sí, sí, ya sí. se dan hoy, ¿verdad? Depende a quién, claro, porque hay muchos agentes, fueron designados agentes de Agentes de retención, retención. muchas empresas, ¿verdad? Entonces, imagínate, justamente lo que está tocando, te van a retener IVA y te van a retener impuesto a la renta personal por un cobro de 15.500.000, por decir, ¿verdad? Claro. Entonces, el crédito fiscal no hay problema, el IVA puedes usar en el siguiente mes, Claro. pero ahí ya vas a dejar de percibir, ¿verdad? Dos Aparte tipos de la doble remuneraciones. imposición, Claro. doble imposición por un mismo acto, ¿verdad? Ese es el problema. Bueno, me gustaría precisar la diferencia que hay, porque justamente me preguntaban por eso. Él decía que para, por lo menos en su visión, no es confiscatorio. Para ustedes sí es confiscatorio. ¿Por qué consideran que es confiscatorio? Y es decir, confiscatorio porque la propia Constitución Nacional te señala, y en el artículo 181, y en el propio Código Laboral, ya te dice, ¿verdad? ¿Cuál En es el el cara- Código Laboral, yo te voy a leer textualmente lo que dice el artículo 240, dice. El empleador no podrá deducir, retener o compensar suma alguna o rebaje de los salarios. Entonces ahí ya te dice que es carácter confiscatorio. Te está sacando una plata que es tuya, una plata que vos podías invertir en otras cosas, que claro, podías pero al ser el ahorrar. Estado el que impone esa carga, el no es Estado el tiene la empleado. facultad de imponer, digamos. Bueno, pero justamente los después te impuestos. habla salvo caso, te dice otra vez, ¿verdad? Y ahí es donde el compañero Víctor está señalando, dice, salvo orden de autoridad competente para que los empleados puedan cubrir sus obligaciones. Y la retención no es ninguna obligación. Y ellos se agarran de ese Pero al ser inciso. un impuesto no es la- obligación. claro.
O sea, ahí veo que la cara de Horacio... Claro, hacer un impuesto es una obligación. Nosotros consideramos que es una obligación la retención. No es un impuesto porque una retención hay que separar, pero es una obligación. Ahora, con relación a si un impuesto es confiscatorio o no, doctrinariamente nuestro análisis, Rey, que para que un impuesto se considere confiscatorio, debe absorber la mayor, se pueden dar en 3 casos, debe absorber la mayor parte de la renta imponible, muchos datos en detalle, cosa que creemos que puede llegar a ocurrir, pero lo vemos difícil porque es 0,5%, 1%, pero puede llegar a ocurrir. Y 2 para los dividendos. Y 2 para los dividendos, ese sí no importa un poco mayor. Cuando absorbe el capital operativo, que vemos improbable en este caso la segunda opción, o cuando se realiza la transferencia, absorbe sin fundamento legal. ¿Qué significa eso? Cuando se practica la retención sin un fundamento legal que le autoriza a la administración a realizar esa retención o a cobrarte un impuesto. Ahí el impuesto, a nuestro criterio, tiene carácter de confiscatorio. Si no se dan una de estas 3 condiciones, el impuesto no tiene carácter de confiscatorio. Por tanto, nosotros consideramos que, en líneas generales, la retención no va a tener carácter de confiscatorio. Como digo, es nuestra postura. La postura. La biblioteca está dividida, diría. Un minutito nomás sobre el punto, ¿verdad? El impuesto, pues, y todos ustedes saben que hablamos de impuesto a la renta. ¿Qué significa renta? Sobre la Ganancia, ¿verdad? ganancia, digámoslo. Entonces, ¿por qué me van a tener que retener sobre mis ingresos? Entonces, que se cambie el impuesto, que se llame impuesto a los ingresos, entonces. Impuesto ¿verdad? al trabajo. Por eso, claro, Sobre impuesto al ingresos. trabajo. Como hacen en ¿verdad? Argentina, ¿verdad? Claro, no me pueden retener sobre un ingreso. Y aparte, ¿por qué me están reteniendo ya en este año? Que entre en vigencia si quieren, pero en enero del año 2018, no ahora. Ahora, Felipe, ya, y después- ya, En Argentina, por ejemplo, yendo a lo que decía Víctor, en Argentina, por ejemplo, hay la Corte Suprema, justamente están pasando acá, están viendo el programa de Formosa, le mandamos un saludo a la gente, estableció el monto, a partir de que el monto del cual el impuesto es confiscatorio o no. Hay un monto que te dice Eso para sí. todas las leyes. Eso sí. Claro. A partir de este monto es confiscatorio. Estamos de acuerdo. Claro, porcentaje, correctísimo. Sí, eso es Un porcentaje. correctísimo. Y además Sobre el salario. hay una realidad en nuestro país. ¿Por qué discutimos estas cosas? ¿Por qué se determinó así el Código Laboral? Aquí las patronales, hay una informalidad del 60%, y hay un abuso. Imagínate con este instrumento legal, toda esa informalidad del 60-70% que tenemos, van a ir a confiscar, como dice bien la licenciada Alba, lo de los salarios de gente que no, de empresas que no tributan. Le van que a no decir, claro, ahora tengo que Claro, retenerte. yo tengo que retenerte porque la ley me obliga. Y es cierto, mirando desde ese punto de vista, la ley lo obliga a Claro. retener. El Pero empleador- él no existe en el fisco. Y va a confiscar dinero, ¿verdad? Sin ningún control. Entonces, hay demasiadas aristas con este tema que se tienen que... ¿Puedo hacer una pregunta o tenemos que irnos ya a la pausa? Pedro tenía que preguntar, negocien entre ustedes Sí. acá. No, si tienen al caso, Un ratito después nomás. tranquilízate. Para cualquiera de los tres, espera. En el caso, lo que me dijo Víctor me parece clave, porque en realidad hay muchos casos, en el caso volvemos a hablar de temas que son empleados, dependientes, pero están en negro. Porque si en IPS no tienen nada. ¿Cómo se hace caso, por ejemplo? No se retiene Claro, nada. no debería retener. Ahora, Si no Al se Va a recibir empleado, un tanto su en plata. negro, claro, no se le va a poder retener. Claro. A esa Claro. persona que está en negro no se la puede retener. Esa persona que está en negro existe, tampoco ¿no? paga IRP. No es que no se le va a Claro, ahí es retener, donde dice disculpame. que el- No, el pero le va a empleador es retener, legal. pero no va a llegar al fisco, va a llegar Exacto. el patrón va a disminuir el pago salarial porque va a Claro, pero no va a ser descontarlo. una retención. Va a ser Claro. un robo. No va a ser una No, retención. va a ser un robo. Claro. Claro, ahí el sí patrón está. va a Eso estar sí ya es confiscatorio. en la línea del Eso es bandera, visto que el confiscatorio. patrón está obligado a hacer una carga. Claro. Claro. No, Bueno, pero- pero vamos a hacer ahora sí una pausa. Calmaos. Chicos, Yo te he calmaos, hecho ¿sí? un caballero. Porque estamos casi llegando a una coincidencia entre todos y eso me asusta. Tenemos que hablar de las nuevas Concepción Burger, porque ustedes se imaginan este programa sin el debate. Nada. No, imposible. Una- Sí, un por programa de favor. radio sin el conductor, que Tremendo. una tanda comercial. Bueno, ¿qué sería una hamburguesa sin carne? Una parrilla sin Yo me hamburguesa voy, Concepción, no. bueno. Me voy y Una me retiro tristeza, claro. de, Un de viernes este país. sin una hamburguesa. Un viernes sin una hamburguesa a la parrilla, Sí. por favor. Bueno, por eso llegaron las nuevas Concepción Burger. Ustedes saben, la hamburguesa clásica para toda la familia. Pedro que cuida la cinturita, sí, la hamburguesa light, y Mariana que le gusta la parrilla, las hamburguesas de costilla. Concepción Burger, hamburguesas 100, no los 99, 100% carne. Mariana. Qué rico. Y le recordamos también a todos los que nos están viendo que J Balvin, uno de los artistas latinos más grandes de la actualidad, con canciones como Yo te lo dije y Ahí vamos, que bailás siempre, estoy segura, y que se escuchan además en todo el mundo, llega a nuestro país, marcando agenda esta fecha, 12 de agosto, para seguir bailando con todo junto a J Balvin. La cita es en el Jockey Club y las entradas están a la venta en Red UTS. Invitan
la RPC, Unicanal, Radio Disney y Radio Farra. Le vi haciendo a Felipe hasta abajo con J Los Balvin en una pasitos. estación de servicio Sí, en Lambaré, claro, les voy a pues. contar. Vamos a hacer Claro. una pausa y ya volvemos. Poseído. Acá, Felipe, acá. Pero yo creo que todas las voces Todas las voces. están en el mismo lugar que estamos Sí, nosotros señor, por porque tarde. la Ahí versión estoy. completa de la noticia sin censura. Escucha más, participa más. 650 AM, la primera del dial. Somos uno para todos. Ahí Esa es es la mejor parte. Si me das un ratito más, Pedro, Sí. y el sol. Bueno, ya se acabó. Ah, Yo quería ¿ya se aparecer fue? otra, pero está bien, no importa, no importa. Mariana, Podemos sacar la imagen y apareces acá, por ejemplo. por ejemplo, ¿verdad? Como arte de magia. Esto Invitación es para festejar el Día del Niño, cuenta regresiva, ya los niños están expectantes también porque Carol Sevilla llega a Paraguay el 13 de agosto para Mojo Fest. La protagonista de Soy Luna, Carol Sevilla, junto a Lío Ferro, regresa a Paraguay para una gran fiesta por el Día del Niño. Y junto a ellos estarán Nick y Dani Martins. Es un evento, por supuesto, que convoca a toda la familia. Es el Día del Niño con Carol Sevilla y Lío Ferro. Las entradas están a la venta en Red UTS, Mojo Fest, en el Centro de Convenciones del Mariscal. Invitan la RPC, Unicanal y Radio Disney. Pedro, Sí, a la contadora, señora Alba. El tema es que comentabas que venían hablando y de repente salen con esta sorpresa. ¿Por Sí. qué consideran qué está pasando? ¿Cuál es la la lectura que hacen verdad ustedes? que- Porque después así también nosotros La nos verdad, enteramos, eso ¿no? nos preguntamos también nosotros, Ajá. porque realmente tendría que haber un periodo de prueba, así como dije previamente, claro, ¿verdad? sí, sí. Entre los que pagan más, entre los contribuyentes con mayor valor de ingreso, ¿verdad? Y que en base a esa prueba se iba, si resultaba, Claro, ¿verdad? eso había Se iba a ir comentado. aplicando gradualmente. Pero ¿cuál es la ¿verdad? explicación que ustedes encuentran sobre esto? Porque es ya ahora, el 1 de septiembre ya entra a regir esto. Y realmente eso también nosotros nos preguntamos cuál es el apuro de esto, ¿verdad? Yo no quiero hablar porque, como vuelvo a repetir, no creo que sea un fin recaudatorio, porque es una medida bastante impopular. Como ustedes verán, acá el compañero, ¿verdad? Y todos los gremios ya lanzaron, creo que un comunicado Sí, hoy. en el cual ellos no están de acuerdo y piden inclusive, creo que la derogación, ¿verdad? Es Así así. mismo. Entonces es una medida bastante impopular. Lo que quería también señalar es lo siguiente, ¿verdad? Acá le alcanza a las empresas, a la sociedad en general, a las empresas públicas, a las cooperativas, a las asociaciones y fundaciones, viniendo al grado del jugador, ¿verdad? Entonces, acá dice, las asociaciones y fundaciones que tengan carácter, ¿verdad? Artístico, social, deportivo, cultural. O sea, la APF. Ahí ya entra, La ¿verdad? APF. Exactamente. Entran todos los jugadores, directores técnicos, Pero eso deportistas en general. no son ¿verdad? unas asociaciones sin fines de lucro. No tiene, bueno, Claro. convengamos que no lo son, pero Sí, sí. digamos, en su estructura son sin fines de lucro, por eso Pero le incluso en involucra, algún creo. momento a un club Claro. Sí, social sí. le devolvieron lo que le Claro, devolvieron. por eso ¿verdad? acá habla de fundaciones y asociaciones, ¿verdad? Porque las fundaciones son la Sí. mayoría sin fines de lucro, ¿verdad? Y tienen que estar preparadas con una estructura, porque acá a lo mejor el público en general o la gente, el común del pueblo, vamos a decir, no se da cuenta de la gravedad que esto significa. Porque desde el momento en que yo, ¿verdad? Tengo un empleado al cual le pago a partir de 10 millones, tengo que practicarle una retención virtual, ¿verdad? Tengo que estar preparado con mi sistema informático, tengo que instalar un programa, software, acá, claro. etcétera, un software. Es decir, imagínate que acá la contabilidad y la política fiscal no termina en calle última. Hay que pensar en la gente que están de Claro. calle última para atrás, ¿verdad? Y esas cosas, por ejemplo, son cosas que no se tienen en cuenta. Allá en San Pedro, Luis Juan Mandiyú y en otros lugares, ¿verdad? Entonces, esas cosas, ¿y por qué, como dice acá el compañero? Porque no se sientan con la gente que están en la práctica profesional. Para sugerir, no para imponer, para sugerir. Por eso. Con relación a eso, yo pienso Sí. que pueden haber, bueno, ahora debatiendo acá, pienso que existen dos posibles respuestas, ¿verdad? La primera es la intención de la administración tributaria, ¿verdad? Nosotros consideramos ingresar a la OCDE y entonces empieza a informatizar su sistema. ¿Qué es la OCDE? Perdón? Claro. La organización, acá está, el fin de la OCDE es la limpieza de la economía a nivel mundial. Entonces, a través de la OCDE se están implementando sistemas, o la OCDE insta a los países a implementar sistemas para informatizar más la parte tributaria, sería. Es como la de modo FIFA limpiar. de las Sí, tributaciones. Buenas sí. prácticas económicas para el desarrollo. La La OCDE. práctica Sí. para el desarrollo. El nombre concreto, Organización de Cooperación para el Desarrollo Económico, si no Para me el equivoco. desarrollo económico. Son las siglas. Sí.
eso podría ser una respuesta que sería una respuesta favorable a ello. Y lo otro que yo considero, pensando abiertamente, ¿qué pasó con las otras modificaciones? La 1560, Claro. que a nuestro criterio, reitero, son abiertamente ilegítimas. Abiertamente ilegítimas y no hay siquiera una postura de defensa como hay en este caso, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad? ¿Qué pasó? Se intentó implementar para el 2016. Murió. Todo el mundo saltó, salimos en programa, se postergó para el 2017 la administración tributaria, quedó como la buena por postergar un ejercicio más, sin embargo todas esas disposiciones Está vigente. ilegítimas están Está vigentes hoy vigente. y no hay más ruido, nadie dice nada, estamos hablando hoy de retenciones que para mí van a causar un perjuicio fiscal al contribuyente mucho menor que esas disposiciones, en vez de estar hablando de esas disposiciones que son las ilegítimas. Estamos abriendo un nuevo programa también, Ya de hecho, hablemos sobre de esto. esas Ya lo habíamos disposiciones. hablado en algún Sí. momento Sí. con Alba y lo estamos viendo, pero vamos a buscar otro representante del mundo de Contarnos. Adivina quién no va a venir, ¿verdad? ¿Cuál sería el cuestiones ideal en esta situación? O sea, ¿por dónde ir? Nosotros que estamos trabajando con varias centrales y los gremios empresariales, con las cooperativas, estamos permanentemente pidiendo cancha para aterrizar. Queremos que escuchen al sector que va a verse afectado en diferentes temas. Imagínense, se está metiendo esto. No sé si ustedes vieron también que próximamente, ya a corto plazo, los cheques. Los cheques, hoy día la gente deposita a la 1 de la tarde y se procesa 48 horas. Los cheques ahora se van a procesar en forma automática. Vos depositas hoy un cheque en un banco y en media hora te están devolviendo si es que no tenés fondo. Y el cliente del banco está acostumbrado a ir a depositar a la 1 de la tarde, a las 12, le llama a su ejecutivo, mira que me voy enseguida a depositar, va a entrar un cheque, pagar nomás. No, ahora ya no se puede, automáticamente te van a rechazar. Hay muchas cosas que en forma automática o virtual o utilizando la excusa de la OCDE se están implementando. Y no es así, la OCDE es un procedimiento de mejoramiento sustancial de procedimientos que es bueno cuando hay un respeto total a las situaciones económicas, pero en este caso no es eso. Se pretenden implementar, se pretenden llevar adelante medidas como estas que no están consensuadas con la gente y lógicamente nadie quiere pagar impuestos. Para empezar, este país no tiene una cultura impositiva. Este país nunca se acostumbró a eso. Y de entrada querés forzarle y forzás también cuestiones legales. Entonces evidentemente la gente va a tomar los instrumentos que tiene a mano y va a buscar poner el palo en la rueda, que es lo que está ocurriendo en este caso. Un impuesto significativo que empezó y se procuró y se peleó mucho para meter, que fue el impuesto a la renta, hoy día está siendo cuestionado por las formas en que se encarnan las cosas. Eso es más lo que estamos cuestionando. Víctor, gracias por acompañarnos una vez más. Muy amable. A tu orden. Alba, muchas gracias. Horacio, muchas gracias. Vamos a hablarlo también del otro aspecto sobre lo que Por estás favor, mencionando, sin duda. Muchísimas Lo vamos a gracias. hacer y Gracias por la vamos a invitación. hacer. Siempre, bueno, decíamos, esto era para formalizar y finalmente, otra vez ahí vamos a recabar un poco. Y la pregunta es, ¿cuándo van a pensar solamente los que están un poco más arriba y no meternos alguna vez a nosotros los que estamos, bueno, Pedro, los que estamos No, y- abajo, y ¿verdad? siempre Cobrémosle a a los lo que ganan mismo de más siempre. que a los que tienen más, ¿verdad? Lo que pasa es que A lo está que apretando y tienen el más. 50% de la población parece que no paga. Nada. Bueno, Nada. Eso es lo grave, eso es lo grave. Esa es la parte este ha más sido un grave. programa para animarlos este fin de semana. De Nos vamos a viernes ver el de lunes. noche. Chao. ¿Qué va a ser? on the 10th floor down the back stairs.